Hola, bienvenidos de nuevo al curso de aprendizaje basado en problemas. En este breve tema y último tema del curso vamos a hablar sobre cómo planificar una asignatura con ABP. Bueno, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿se puede aplicar ABP a cualquier asignatura? Pues las asignaturas básicas de primeros cursos, por ejemplo, física general o alguna asignatura de matemáticas, de álgebra, cálculo, etcétera, pues se podría hacer un poco de ABP al final. Por ejemplo, se podrían hacer 15 semanas normales con la teoría, los problemas y que hacemos habitualmente, y las últimas 3 semanas dedicarlas al ABP. Se recomienda hacer más una tarea de análisis, es decir, darles un objeto o un problema o una cosa que ya está creada y que ellos digan si está bien hecha o no. Es más fácil hacer análisis que hacer diseño, es decir, que ellos construyan algo desde cero. Hay que recordar que tenemos que dar la introducción a ABP, es decir, que tenemos que darles las nociones en clase. Nosotros tenemos que explicarles lo que es el ABP, cómo deben ellos trabajar, incluido el trabajo en grupo. Un ejemplo que os pongo aquí a continuación en física general, que parece una asignatura de las fundamentales, de las básicas, que difícil aplicar a ABP porque se están viendo los conceptos iniciales que todavía no tienen ellos el fundamento. Pues, por ejemplo, si les damos un objeto tangible a analizar, puede ser el gato de un coche, puede ser un flexo que utilizamos para iluminar la mesa del escritorio, pues ellos les podemos pedir que ellos analicen ese problema, que analicen cómo funciona el flexo, las fuerzas que están involucradas en ese, etcétera, ¿no? Los materiales, todas las cuestiones. Bueno, siguientes asignaturas, pues la idea es ir aumentando las semanas de ABP y hacer, por ejemplo, varias tareas de diseño, ¿de acuerdo? En lugar de una tarea de análisis, como hemos dicho antes del flexo, pues se puede decir, pues diseñar pues en el caso de mecánica de fluidos, pues por ejemplo, podemos decir, diseñar un agitador industrial para hacer masa de bollería, ¿de acuerdo? Pues entonces ellos tienen que ya pensar un montón de conceptos para aplicar de la asignatura de mecánica de fluidos, ¿de acuerdo? Lo ideal en ABP es involucrar varias asignaturas, es decir, que sea multidisciplinar. En el ejemplo que os he dicho de diseñar un agitador para bollería industrial, no solamente hay que analizar el problema desde el punto de vista de fluidos, mecánica de fluidos, sino también, por ejemplo, de materiales, qué materiales se utilizan, acero, aluminio, una aleación, lo que sea, materiales plásticos, etcétera, ¿no? Y también desde el punto de vista, por ejemplo, de la mecánica, es decir, que ese giro que hace como sólido rígido las aspas del agitador, ese giro, qué fuerzas genera en el eje, qué tipo de cojinetes necesitamos, qué torsiones o qué momentos de fuerzas tenemos, ¿de acuerdo? Vibraciones. O sea, desde el punto de vista mecánico también tiene muchas implicaciones. Por lo tanto, si es posible en vuestro caso, sería ideal que involucráis a varias asignaturas, es decir, que el trabajo de ABP fuera conjunto para 2 o 3 asignaturas, incluso todas las 4 asignaturas del cuatrimestre. Eso es más complicado porque hay que hablar con profesores, pero da buenos resultados. Es lo que estamos probando este año en el cuatrimestre de Ingeniería Química de segundo curso, segundo cuatrimestre, y vamos a hacer un ABP combinando materiales, mecánica de fluidos y mecánica. Y lo que tenéis abajo es el ejemplo de progresión, es decir, cada vez más se debe dar más importancia al ABP. De las 16 o 18 semanas que tenga el cuatrimestre, las que sean, pues por ejemplo el segundo año que se aplique ABP se pueden hacer 12 más 6, 12 normales y 6 de ABP. El tercer año de ABP se puede hacer 9 normales y 9 de ABP, y el cuarto año de ABP, pues 3 de normales con la teoría y 15 de ABP. Claro, si el trabajo es mucho más ambicioso, pues es necesario, necesita mucho más tiempo, no se puede hacer en una semana, ¿no? El trabajo. Necesitan un cuatrimestre entero para recabar información, para hacer un estudio, para planificar, para calcular, para diseñar, etcétera, ¿no? Bueno, y por último, el trabajo que tendréis que hacer a continuación es planificar vosotros mismos una asignatura con ABP. Entonces, se puede hacer, ya veremos si lo hacemos individual o por grupos, pues se elige una asignatura, se revisa su alineación, que es lo fundamental que siempre hay que hacer con cualquier asignatura, si los resultados de aprendizaje,
las actividades que hacen en clase y la evaluación están todas de acuerdo. Se piensa qué modificaciones se harían en el material de estudio, qué habilidades deben de aprender los alumnos, cambio en la dinámica de clases, calendario del cuatrimestre y forma de evaluar. Una reflexión general de toda la asignatura. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias.